Buenos días, el tema de esta clase va a ser sobre dolor. La importancia de este tema radica en que en la población general, como manifestación de distintos tipos de procesos patológicos, es muy frecuente el dolor por encima de enfermedades tan prevalentes como la diabetes, las enfermedades cardio- y cerebrovasculares y el cáncer. En la patología general es muy frecuente en la población de pacientes obstétricas, por encima de los pacientes quirúrgicos y por encima de las manifestaciones de enfermedades clínicas. En odontología es motivo de consulta muy frecuente como síntoma, sobre todo en las consultas de urgencia. Vamos a ver ahora una serie de conceptos que son de carácter fisiológico, pero son importantes para entender después los cambios fisiopatológicos que generan el dolor. La sensibilidad es una función del sistema nervioso por la que el organismo adquiere conocimiento de las modificaciones del medio que lo rodea, de su propia actividad y los efectos de ésta, y le permite a la vez protegerse de los factores nocivos que puedan perjudicarlo. Decimos que, por medio de las sensaciones, el organismo conoce. Tenemos distintos tipos de sensibilidad. Una es la cutánea o superficial o ecteroceptiva, dentro de la cual tenemos la táctil, mediadas por los receptores que son los corpúsculos de Meissner, la térmica, mediadas por los corpúsculos de Krauss para el frío y de Ruffini para el calor, y la dolorosa por las terminaciones nerviosas libres. La sensibilidad muscular y ósea o propioceptiva, dentro de la cual tenemos la depresión o varestesia, la vibratoria o palestesia y la de las actitudes segmentarias o batiestesia. Esto es el reconocimiento de la posición de distintas partes del cuerpo sin que medie el sentido de la vista. Y tenemos aquí además el dolor. La visceral o interoceptiva, donde tenemos el dolor, y la específica de los órganos de los sentidos, en la que tenemos la vista, el gusto, el oído, el olfato. Los tejidos tienen distinta sensibilidad al dolor. Hay tejidos que tienen un alto umbral o son poco sensibles al dolor. Esto quiere decir que el estímulo que tenemos que aplicar tiene que ser muy intenso para generar dolor. Dentro de estos tejidos tenemos el esmalte dental, el hueso, la superficie articular. Y los de bajo umbral o muy sensibles tenemos la pulpa dentaria, la dentina, el periósteo, la cápsula sinovial y la piel. Les muestro a continuación una serie de términos que tienen relación con el dolor. La definición de dolor se las doy ahora en un momento cuando comience a hablar específicamente del tema. Algia hace referencia a un dolor persistente con tendencia a repetirse. Hiperalgesia es la aparición de dolor con la aplicación de un estímulo no doloroso sobre piel normal. Analgesia es la ausencia de dolor ante un estímulo doloroso. Hipoalgesia es la sensibilidad disminuida. Neuralgia es el dolor en la distribución de un nervio. E hiperestesia es el aumento de la sensibilidad general. Vamos a ver a continuación específicamente el tema de esta clase entonces, que es dolor. En algún momento de la vida todos hemos padecido alguna afectación que nos provocó dolor y seguramente vamos a poder contar, manifestar lo que sentíamos y lo que él mismo nos ha provocado. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, vinculada con lesión real o potencial de los tejidos, o descrita en términos de dicho daño. Esto quiere decir que el dolor no es solamente la percepción nociceptiva, o sea, la percepción del dolor ante un estímulo que lo genera. Es además una experiencia de carácter subjetivo
en la que intervienen pensamientos, sensaciones y conductas. El dolor se puede clasificar en base a su origen, dentro del cual tenemos el nociceptivo, que involucra al dolor somático y al visceral. Lejos, el dolor somático es el que más frecuentemente ustedes van a ver. Tenemos además el dolor neuropático y el psicógeno. El psicógeno se produce en una persona que percibe dolor sin que haya un estímulo capaz de generarlo. Por la duración, el dolor puede ser crónico, dentro del cual tenemos el oncológico y el no oncológico. El dolor puede ser agudo, dentro del cual tenemos el de carácter continuo o episódico. Y por la intensidad, el dolor puede ser leve, moderado o severo. Vamos a ver a continuación el dolor nociceptivo somático. Este tipo de dolor se localiza con precisión, aparece en el lugar donde se produce el estímulo nociceptivo o el daño tisular, es proporcional al estímulo, a mayor estímulo, mayor dolor, y es un dolor adaptativo, tiene carácter defensivo, es un mecanismo de protección. Es el que, ante la presencia de un estímulo que puede ser el calor, el pinchazo, nos obliga a retirar la parte del cuerpo que está siendo injuriada. Los requisitos para que se produzca este tipo de dolor son un estímulo capaz de provocarlo, un aparato de recepción, un receptor, una vía de conducción y un centro cortical de análisis. Los estímulos pueden ser externos, dentro de los cuales tenemos estímulos mecánicos, térmicos, las radiaciones y las sustancias químicas irritantes, o pueden ser estímulos internos, dentro del cual tenemos la presencia de productos anormales en los tejidos y las variaciones del pH tisular. El aparato de recepción, el receptor para este tipo de dolor, son las terminaciones nerviosas libres. Entre las vías de conducción tenemos las fibras A delta, la fibra C, una primer neurona que se encuentra a nivel del ganglio dorsal en la raíz posterior, una segunda neurona que se encuentra a nivel de la médula o el bulbo, y hay una tercera neurona que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, que se las muestro a continuación. Los tipos de fibra nerviosa que conducen la sensibilidad son las A, que son las mielínicas, de conducción rápida, y las C, que son las amielínicas, de conducción lenta. La tercera neurona se encuentra a nivel del sistema nervioso central, en el tálamo, y a nivel de la corteza cerebral, fundamentalmente de la corteza parietal. Estas estructuras son las que van a hacer que el paciente haga consciente la percepción del dolor. El dolor nociceptivo somático puede ser superficial o profundo. El nociceptivo somático superficial se da a nivel cutáneo y a nivel mucogingival. A nivel mucogingival, las patologías que afectan estas mucosas pueden generar un dolor que puede ser generalizado en la cavidad oral, esto se denomina estomatodinia, o puede ser un dolor localizado. Cuando es localizado a nivel de la lengua, se denomina glosodinia, a nivel de las encías, uliodinia, y a nivel de los labios, queilodinia. Hay dos tipos de dolor nociceptivo somático superficial. Uno tiene el carácter de vivo, punzante, de comienzo y terminación rápidos, y está mediado por las fibras A delta. El otro es quemante, más lento en percibirse, pero que dura más, y está mediado por las fibras C. El dolor nociceptivo somático profundo se genera en estructuras como los músculos esqueléticos, la articulación temporomandibular, los huesos y el periósteo, el tejido conectivo, y a nivel del periodonto.
Son habitualmente poco localizados, menos vivos que los anteriores y son referidos a regiones alejadas al sitio de la lesión. Esto hace que al paciente le cueste mucho describir el sitio exacto donde percibe el dolor. Dentro del dolor nociceptivo somático profundo tenemos el dolor dentario. Este dolor se va a producir por la estimulación de nociceptores que a nivel de la pulpa están constituidos por preso y termonociceptores, a nivel de la dentina por mecanonociceptores. Cuando hay exposición de la dentina, un estímulo como el frío, el calor, el dulce, va a producir movilización del líquido o linfa que se encuentra a nivel de los túbulos dentinarios, y ese movimiento de contracción o dilatación de los líquidos es detectado por las fibras nerviosas A delta o C. Todo depende del mecanismo de producción de la injuria y esto va a generar la presencia de dolor. Como dolor nociceptivo somático profundo que es, el dolor dentario genera un dolor de tipo referido. En forma resumida, podemos decir que si las piezas dentarias afectadas son las anterosuperiores, habitualmente el dolor el paciente lo refiere a la región frontal o suborbitaria. Las piezas dentarias anteroinferiores lo refiere a la región mentoniana, los molares superiores a la región temporal y los molares inferiores a la región auricular. Lo refiere habitualmente al oído. El otro tipo de dolor nociceptivo es el visceral. Este se localiza mal, se irradia en forma difusa, refiriéndolo a zonas corporales somáticas alejadas al sitio donde se originó, pero que constituyen una misma metámera nerviosa. Son de localización poco precisa y generan dolor de tipo referido. Las vísceras son sensibles a distintos tipos de estímulo según su estructura. Las vísceras huecas son sensibles a la distensión y contracción brusca, las mucosas inflamadas a cambios químicos y en el pH, el corazón fundamentalmente a la isquemia y el hígado a la distensión de su cápsula, que es la cápsula de Gleason. En la clasificación de dolor por su origen dijimos que, aparte del dolor nociceptivo, teníamos el dolor neuropático. Este tipo de dolor está causado por lesión primaria o disfunción del sistema nervioso central o periférico. Genera un dolor no familiar, esto quiere decir que es un dolor distinto a dolores padecidos por el paciente anteriormente y lo refieren como quemante o punzante. Puede asociarse con un examen neurológico normal y a menudo no hay hallazgos físicos demostrables. Es un dolor mal adaptativo, no tiene funciones defensivas y el dolor por sí solo genera enfermedad. Puede ir asociado a cambios sensoriales como la presencia de hipoestesia, parestesias, disestesias o hiperalgesias. Como ejemplos de dolor neuropático tenemos la neuralgia del trigémino, la odontalgia atípica o dolor fantasma. Esta se produce cuando hay una patología que provoca dolor a nivel de una pieza dentaria, se le realiza la exodoncia y tiempo después el paciente continúa experimentando dolor a nivel de donde se hallaba la misma. La neuralgia postherpética se da en la afectación de un nervio por el virus del herpes zóster, pasa el periodo agudo y tiempo después el paciente nuevamente comienza a experimentar dolor. Otras causas son la neuropatía diabética, la neuropatía alcohólica y el síndrome talámico.
El síndrome talámico se produce cuando hay una afección del tálamo, por ejemplo la presencia de un tumor, y este genera dolor en el organismo desde allí, desde el sistema nervioso central. Por la evolución, el dolor puede ser agudo o crónico. El dolor agudo habitualmente se inicia en forma repentina, está ligado a un incidente específico, hay una noxa que está agrediendo el organismo. Generalmente se presentan bruscamente, por lo general son bien localizados, se pueden irradiar y suelen tener carácter de transitorios. Suelen ir asociados a signos o síntomas como el aumento de la presión arterial, del ritmo cardíaco, sudoración, palidez e inquietud. Y ejemplos típicos de estos dolores agudos tenemos extracciones dentales, los postoperatorios. El dolor crónico habitualmente tiene un inicio insidioso. Al paciente le resulta difícil establecer una fecha de comienzo. Tienen un componente emocional importante, no están bien localizados como los agudos y son persistentes. Al menos tienen una duración de 6 meses. No tienen la respuesta fisiológica de los agudos, pero el paciente habitualmente se encuentra deprimido, inexpresivo, agotado y se descompensa por disminución de su capacidad funcional. Causas del mismo, de estos dolores crónicos, tenemos el cáncer, dolores corporales como el de espalda y el de cuello, y enfermedades articulares como las artritis. En la evaluación de un paciente con dolor como síntoma que es, lo fundamental que vamos a hacer es el interrogatorio. De cualquier manera, hay elementos del examen físico como la palpación y la percusión que pueden aportar datos para esclarecer la causa del mismo. Cuando realizamos el interrogatorio, vamos a ver dónde duele, esto es la localización, es el sitio donde el paciente percibe el dolor, lo cual nos puede orientar hacia un órgano determinado. Evaluamos el carácter del dolor, esto es la cualidad, el cómo duele. El mismo puede ser punzante, puede ser gravativo, como una opresión o peso, esto es característico del dolor de la angina de pecho, puede ser lancinante, como una lanza que atraviesa el organismo, puede ser pulsátil, como latidos, esto es típico de las cefaleas vasculares como la migraña. Puede ser terebrante, como un taladro que ingresa al organismo, esto es bastante típico de las odontalgias. Puede tener característica de cólicos, donde hay un dolor con una intensidad que aumenta y disminuye en poco tiempo. Puede ser urente o quemante, como se ve por ejemplo en las neuropatías. En cuanto a la intensidad, el cuánto duele va a depender del umbral del dolor, de la situación personal, de la personalidad, del nivel cultural, de la raza. Todos estos elementos van a hacer que haya personas que son resistentes al dolor y otras que son muy sensibles. Para valorar la intensidad nos valemos habitualmente de una escala subjetiva de 0 a 10 en la cual le decimos al paciente que nos ponga un número de acuerdo a la intensidad del dolor que percibe. Y esto lo va a hacer en relación con comparación con episodios de dolor previos. La irradiación es la extensión del dolor a lugares distantes del organismo. Esto básicamente lo hace por conducción en una raíz nerviosa. El inicio del dolor puede ser brusco, como ocurre en los dolores de tipo agudo, o puede ser gradual,
como ocurre en los dolores de tipo crónico. La duración y evolución, el dolor puede ser agudo o crónico y en algunos casos es paroxístico, hay episodios de dolor. En cuanto al horario y la periodicidad, pueden tener relación con las comidas, por ejemplo, esto es característico de los dolores post-ingesta de causa digestiva, pueden ser a predominio nocturno, como ocurre, por ejemplo, en las neuropatías. Los concomitantes físicos, psíquicos y sensoriales, el dolor puede provocar desde indiferencia a casos en los que produce irritabilidad, angustia, pérdida de la noción del tiempo, como ocurre fundamentalmente en los dolores de tipo crónico, o puede aparecer taquipnea, taquicardia, palidez, midriasis, hipertensión, transpiración fría, sensación de ver las estrellas, escotomas o zonas de ceguera parcial o directamente producción de ceguera, como ocurre fundamentalmente en los dolores de tipo agudo. Las condiciones provocadoras, agravantes o atenuadoras del dolor tenemos desde movimientos que los exacerban, el reposo que lo puede disminuir, la respiración que lo puede aumentar, la alimentación que lo puede aumentar, posiciones del cuerpo que aumentan o disminuyen el mismo y la aparición de vómitos que lo alivian. Como forma de sistematizar el interrogatorio, nos podemos valer de una mnemotecnia que es esta de Alicia, en la cual la A hace referencia a la antigüedad, la L a la localización, la I a irradiación o propagación, C el carácter o cualidad del dolor, la I a la intensidad del mismo y la última A a atenuación o agravación.